¿Qué veríamos si pudiéramos alejarnos lo suficiente de la Tierra, atravesando el sistema solar, superando la Vía Láctea y asomándonos al verdadero rostro del universo? La respuesta es tan fascinante como abrumadora. Seríamos testigos de una inmensa diversidad de formas, colores y tamaños que desafían todo lo que creemos conocer. En ese abismo cósmico, las estrellas no están solas. Forman estructuras colosales, auténticos archipiélagos de miles de millones de soles, polvo y gas, que conocemos como galaxias. Pero, ¿qué es realmente una galaxia? ¿Por qué existen tantas y cómo encajamos nosotros en esa vastedad? Las galaxias son los ladrillos fundamentales del universo. Cada una puede contener desde unos pocos millones hasta billones de estrellas, organizadas en patrones que parecen pinceladas de un artista abstracto. Espirales majestuosas, elipses difusas, formas irregulares que desafían la simetría y hasta anillos misteriosos. La Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, es solo una entre un número inconcebible de galaxias que flotan, se agrupan y a veces chocan en la inmensidad del cosmos. Pensar en una galaxia es imaginar una ciudad cósmica, pero en vez de edificios y calles, hablamos de cúmulos estelares, nubes de gas y materia oscura invisible. ¿Por qué las galaxias presentan tal diversidad? ¿Qué fuerzas moldean su estructura y determinan su destino? Cada galaxia es el resultado de miles de millones de años de evolución, colisiones y fusiones, y esconde secretos que los astrónomos aún intentan descifrar. Algunas son tranquilos refugios donde las estrellas nacen lentamente. Otras son auténticos campos de batalla, con núcleos activos que expulsan energía inimaginable, y agujeros negros supermasivos devorando materia a escalas colosales. En el universo, ninguna galaxia es igual a otra, y cada una es una pieza clave del gran rompecabezas cósmico. Explorar la diversidad de las galaxias es adentrarse en la historia y el destino del universo. Nos obliga a preguntarnos cómo surgieron, por qué evolucionan de maneras tan distintas y qué papel juegan en la gran narrativa cósmica. ¿Qué misterios aún nos esperan más allá de la Vía Láctea? ¿Cuál es el futuro de estas gigantescas estructuras y, en última instancia, el nuestro? La respuesta a estas preguntas no solo amplía nuestro conocimiento, sino que redefine nuestra posición en el universo, haciéndonos conscientes de que somos parte de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginamos. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Esta es una de esas preguntas que parecen imposibles de responder. Durante mucho tiempo, los astrónomos creyeron que la Vía Láctea era la única galaxia existente, pero todo cambió con el avance de la tecnología y la llegada de telescopios cada vez más potentes. Así, el universo se reveló como un océano colosal, salpicado por islas de estrellas, las galaxias. Pero ¿cuántas de estas islas cósmicas existen realmente? Determinar el número de galaxias en el universo observable no es tarea sencilla. Los telescopios más avanzados, como el Hubble, han permitido asomarnos a regiones remotas, captando la tenue luz de galaxias tan distantes que su brillo apenas llega hasta nosotros. A través de imágenes profundas, los científicos cuentan galaxias en pequeñas áreas del cielo y extrapolan esos datos para estimar el total. Es un poco como observar una pizca de arena bajo un microscopio y luego tratar de calcular cuántos granos hay en toda la playa. Con este método, las estimaciones actuales apuntan a que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. Sí, 2 billones. Una cifra tan grande que cuesta imaginar su magnitud. Sin embargo, este número no es definitivo. Cada vez que se desarrolla una tecnología más sensible, aparecen galaxias que antes permanecían ocultas, demasiado débiles o lejanas para ser detectadas. Muchas de ellas son tan pequeñas
telescopios más potentes apenas logran distinguirlas del fondo oscuro del espacio. De hecho, se cree que la mayoría de las galaxias podrían ser enanas o ultradifusas. Y todavía no sabemos si ya hemos visto la mayoría o si el universo guarda millones de secretos más allá del alcance de nuestros instrumentos. ¿Y si el universo fuera ilimitado, lleno de galaxias que jamás podremos ver? La respuesta corta es que solo podemos hablar del universo observable, es decir, la porción del cosmos de la que su luz ha tenido tiempo suficiente para llegarnos desde el Big Bang. Más allá de ese límite, existe una inmensidad desconocida, cuyo contenido sigue siendo un misterio absoluto. Por ahora, lo que sabemos es que cada pequeño parche del cielo encierra miles de galaxias y que el universo supera, con creces, cualquier cifra que nuestra mente pueda abarcar. La pregunta sobre cuántas galaxias existen sigue abierta. Y quizás, en el futuro, descubramos que la realidad es aún más sorprendente de lo que hoy imaginamos. Si estás disfrutando este viaje por el universo, no olvides suscribirte y darle like. Gracias por ser parte de esta odisea espacial. Cuando pensamos en galaxias, la Vía Láctea ocupa un lugar especial. Es nuestro hogar cósmico. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ella? La Vía Láctea no es una simple franja luminosa en el cielo nocturno. Es una gigantesca ciudad de estrellas, polvo y materia oscura, donde habitan cientos de miles de millones de soles, incluidos el nuestro. Imagina una rueda de fuegos artificiales girando lentamente en medio del espacio. Así es la estructura de la Vía Láctea. Una galaxia espiral barrada con brazos que se enrollan en torno a un núcleo brillante y denso. ¿Cuánto mide nuestra galaxia? Su diámetro se extiende por más de 100.000 años luz, lo que significa que, incluso viajando a la velocidad de la luz, tomaría más de 100.000 años cruzarla de un extremo al otro. Sin embargo, su grosor es mucho menor, de solo unos pocos miles de años luz. Si la Vía Láctea fuera una pizza, sería una pizza enorme y delgada, con un centro más grueso, donde se concentra la mayor cantidad de estrellas y probablemente un agujero negro supermasivo. En el bulbo central, ese núcleo, las estrellas están tan apretadas que sería imposible distinguir una de otra a simple vista. ¿Dónde estamos nosotros dentro de esta inmensa estructura? El sistema solar se encuentra en uno de los brazos espirales, llamado el Brazo de Orión, a unos 27.000 años luz del centro galáctico. Es como vivir en las afueras de una gran ciudad, lejos del bullicio central, pero aún rodeados de actividad. A pesar de la vastedad de nuestra galaxia, los seres humanos solo hemos explorado una minúscula fracción de ella. De hecho, la mayor parte de las estrellas que podemos ver a simple vista desde la Tierra pertenecen a una pequeña región cercana a nuestro vecindario cósmico. La Vía Láctea no está sola. A su alrededor giran decenas de galaxias satélite, siendo las más conocidas las nubes de Magallanes. Pero, ¿qué hace a nuestra galaxia tan importante? Además de ser nuestro hogar, la Vía Láctea es un laboratorio natural para entender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Los astrónomos estudian su composición, dinámica y estructura para descifrar los secretos del universo. Y mientras seguimos descubriendo sus misterios, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos mundos, cuántas civilizaciones podrían estar compartiendo este gigantesco remolino de estrellas con nosotros? La Vía Láctea sigue siendo un enigma tan vasto como fascinante, recordándonos lo pequeños que somos y lo mucho que nos queda por explorar. ¿Qué tienen en común un remolino de agua y una galaxia espiral? Ambas comparten ese movimiento elegante y ordenado que hipnotiza a quien lo observa. Las galaxias espirales son auténticas obras maestras cósmicas, caracterizadas por sus brazos enroscados alrededor de un núcleo brillante.
estelar, y en ellos se producen intensos episodios de formación estelar. Es como si el universo hubiese decidido trazar caminos luminosos en la oscuridad, donde nacen nuevas generaciones de soles. ¿A qué se debe esa forma tan peculiar? La clave está en la rotación. Las galaxias espirales giran sobre sí mismas, y este movimiento genera la estructura de brazos espirales, parecidos a los tentáculos de un pulpo extendiéndose por el espacio. El núcleo central, por su parte, suele albergar una gran concentración de estrellas viejas y, en muchos casos, un agujero negro supermasivo. Los brazos, en cambio, son zonas de actividad frenética, donde las condiciones son ideales para el nacimiento de nuevas estrellas. Esta combinación de regiones activas y núcleos tranquilos convierte a las galaxias espirales en laboratorios perfectos para observar la evolución estelar. ¿Cuántos tipos de galaxias espirales existen? Los astrónomos las clasifican según la apertura de sus brazos y la prominencia de su núcleo. Algunas, como la famosa galaxia de Andrómeda, presentan brazos bien definidos y abiertos. Otras, como la del Remolino, muestran brazos apretados y un núcleo más pequeño. Además, muchas galaxias espirales poseen una barra central de estrellas que atraviesa el núcleo, de la cual parten los brazos, como si se tratara de una rueda de bicicleta con rayos luminosos. Este detalle ha llevado a los científicos a distinguir entre galaxias espirales normales y espirales barradas. ¿Sabías que nuestra galaxia también pertenece a este grupo? Las galaxias espirales no solo son visualmente espectaculares, sino que también representan una de las formas más comunes de galaxias en el universo observable. Se estima que cerca de 2/3 de las galaxias cercanas adoptan esta estructura. Estudiarlas permite entender los procesos de formación estelar, la dinámica galáctica y cómo evoluciona el material interestelar a lo largo de miles de millones de años. En resumen, las galaxias espirales son mucho más que un capricho estético del cosmos. Son el escenario donde se escribe la historia de innumerables estrellas. ¿Qué pasaría si el universo fuera un inmenso salón de baile y algunas galaxias fueran las bailarinas más elegantes y reservadas? Las galaxias elípticas, lejos de los brazos espirales y el bullicio de la formación estelar, son auténticas esferas cósmicas de serenidad y misterio. Pero, ¿cómo son realmente estas gigantes silenciosas que dominan el universo en masa y tamaño? A diferencia de las galaxias espirales, las elípticas no tienen brazos ni estructuras complejas. Su forma es más bien como la de una pelota de rugby, aunque pueden variar desde casi perfectamente esféricas hasta alargadas y achatadas. ¿Por qué no tienen el brillo azul de las estrellas jóvenes? La respuesta está en sus habitantes. Las galaxias elípticas están compuestas principalmente por estrellas viejas y rojas, lo que les da ese aspecto apagado y uniforme. La formación de nuevas estrellas es rara, porque la mayor parte del gas y polvo interestelar, el combustible necesario para el nacimiento estelar, ha sido consumido o expulsado hace miles de millones de años. ¿De dónde vienen estas colosales estructuras? Muchos astrónomos creen que las galaxias elípticas nacen de la fusión de otras galaxias más pequeñas. Cuando dos galaxias chocan y se fusionan, el resultado puede ser una elíptica, en la que el movimiento ordenado de las estrellas se convierte en un vaivén caótico, mezclando completamente sus trayectorias. Por eso, las elípticas suelen encontrarse en los centros de los cúmulos de galaxias, donde las colisiones y fusiones son más frecuentes. Algunas de estas galaxias pueden albergar billones de estrellas, superando en tamaño y masa a casi cualquier otro tipo galáctico. ¿Existen ejemplos famosos de estas estructuras? Desde luego. La galaxia M87, por ejemplo, es una de las elípticas más conocidas y masivas del universo cercano, famosa
por albergar un agujero negro supermasivo en su centro, el mismo que fue fotografiado por el telescopio del horizonte de sucesos. Además, M87 desprende potentes chorros de energía que se extienden por miles de años luz, demostrando que, aunque parezcan tranquilas, las galaxias elípticas pueden ocultar fenómenos extremos en su corazón. Así, estas galaxias, aparentemente inertes, revelan que la calma puede ser solo una ilusión cuando hablamos de los misterios del cosmos. ¿Qué sucede cuando una galaxia no encaja en ninguna de las formas tradicionales? Las galaxias irregulares son los inadaptados del universo. No tienen ni la elegancia de los brazos espirales ni la simetría de las elípticas. Su apariencia caótica y asimétrica las convierte en verdaderos laboratorios cósmicos donde las reglas parecen romperse. Pero, ¿por qué existen galaxias tan desordenadas? La respuesta está en su historia turbulenta. Muchas galaxias irregulares han sufrido encuentros cercanos o colisiones con otras galaxias, lo que distorsiona su estructura y las deja con formas impredecibles, como si fueran esculturas de arcilla moldeadas por fuerzas invisibles. Una de las preguntas más intrigantes es: ¿qué contienen estas galaxias tan peculiares? A pesar de su desorden, las galaxias irregulares a menudo son ricas en gas y polvo, ingredientes esenciales para la formación de nuevas estrellas. De hecho, muchas de ellas son auténticas fábricas estelares, con regiones en las que nacen estrellas a un ritmo frenético. Un ejemplo célebre es la Gran Nube de Magallanes, visible desde el hemisferio sur, que alberga la nebulosa de la Tarántula, uno de los viveros de estrellas más activos conocidos. Este frenesí de nacimiento estelar convierte a las galaxias irregulares en lugares clave para estudiar cómo surgen y evolucionan las estrellas. ¿Son raras las galaxias irregulares? En realidad, no. Aunque representan una minoría frente a las espirales y elípticas, se estima que cerca de 1 de cada 4 galaxias en el universo observable podría clasificarse como irregular. Existen 2 grandes categorías: las irregulares tipo U, que conservan cierta estructura y están dominadas por la formación estelar, y las tipo segundo, que son aún más caóticas y carecen de forma definida. Lo fascinante es que incluso nuestra propia Vía Láctea tiene varias compañeras irregulares, como la pequeña Nube de Magallanes, orbitando a su alrededor y aportando pistas sobre la historia dinámica del grupo local. ¿Podría una galaxia irregular transformarse en otro tipo de galaxia con el tiempo? La respuesta es sí. Las galaxias irregulares pueden evolucionar, fusionarse o ser absorbidas por galaxias más grandes, cambiando su apariencia y estructura por completo. En cierto modo, son como piezas temporales de un gran rompecabezas cósmico, capaces de modificar el entorno galáctico y contribuir a la diversidad del universo. Estudiarlas nos permite entender los momentos más caóticos y creativos de la evolución galáctica, revelando que, en el cosmos, incluso el desorden tiene su propósito. ¿Qué ocurre cuando una galaxia no es ni una elegante espiral ni una simple elipse? Existen galaxias que parecen detenidas a medio camino entre 2 mundos: las galaxias lenticulares. ¿Por qué reciben ese nombre? Porque su forma recuerda a una lente, aplanada y redondeada, como si fueran una mezcla entre una galaxia espiral y una elíptica. Pero, ¿qué las hace tan especiales dentro del vasto zoológico cósmico? Las galaxias lenticulares poseen un disco prominente, similar al de las espirales, pero carecen de esos brazos bien definidos que se enroscan en torno a un bulbo central. En su lugar, muestran una estructura suave y difusa, sin las grandes regiones de formación estelar que caracterizan a otras galaxias. Esto lleva a una pregunta fascinante: ¿por qué parecen tan tranquilas? La respuesta está en sus estrellas. La mayoría de ellas son viejas y rojas.
lo que indica que la formación de nuevas estrellas prácticamente se ha detenido. Es como si fueran ciudades antiguas, llenas de historia, pero con muy poca construcción nueva. ¿De dónde provienen las galaxias lenticulares? Una hipótesis intrigante sugiere que podrían ser galaxias espirales que, tras perder la mayor parte de su gas, quizá por encuentros con otras galaxias o por efectos del entorno galáctico, dejaron de formar nuevas estrellas y sus brazos espirales se desvanecieron. Es decir, podrían ser el eslabón perdido entre las espirales y las elípticas. Esto las convierte en piezas fundamentales para entender la evolución galáctica, ya que ofrecen una ventana al proceso de transformación de las galaxias a lo largo del tiempo. Sin embargo, no todas las lenticulares comparten el mismo origen. Algunas parecen haberse formado de manera independiente, sin pasar por una etapa espiral previa. ¿Cómo pueden los astrónomos distinguir entre unas y otras? Analizando la composición química de sus estrellas, la distribución de su masa y la presencia o ausencia de gas y polvo. Así, cada galaxia lenticular cuenta una historia diferente sobre los caminos que las galaxias pueden recorrer en el universo. Con su aspecto discreto y su naturaleza híbrida, las lenticulares revelan que la diversidad galáctica es mucho más rica y compleja de lo que parece a simple vista. ¿Cómo ordenar la inmensa variedad de galaxias que existen en el universo? A principios del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble se enfrentó a este desafío y propuso una clasificación que revolucionó nuestra visión del cosmos. Hubble ideó una forma de organizar las galaxias según su apariencia, casi como si estuviera creando un catálogo de flores cósmicas. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta famosa clasificación y por qué sigue siendo tan importante para la astronomía actual? La respuesta está en el llamado diagrama de Hubble, conocido también como diagrama de diapasón o tuning fork. Este esquema agrupa las galaxias en tres grandes familias principales: espirales, elípticas e irregulares, añadiendo una categoría intermedia: las lenticulares. ¿Por qué comparar el diagrama con un diapasón? Porque su forma visual se asemeja a este instrumento, con una rama central y dos ramificaciones divergentes. En la base, las galaxias elípticas, que varían desde casi circulares hasta muy alargadas. Luego, en el tronco, aparecen las lenticulares, una especie de híbrido entre las elípticas y las espirales. Finalmente, las dos ramas se abren para mostrar las espirales normales y las espirales barradas, dependiendo de si poseen o no una barra de estrellas cruzando su núcleo. ¿Para qué sirve clasificar las galaxias de este modo? Este sistema no es solo una cuestión de orden o de gusto visual. La clasificación de Hubble permite a los astrónomos entender mejor la evolución de las galaxias, ya que la forma de una galaxia puede dar pistas sobre su historia, la cantidad de gas y polvo que posee y la velocidad con la que forman nuevas estrellas. Por ejemplo, las galaxias espirales, ricas en gas y con brazos bien definidos, suelen estar llenas de regiones de formación estelar activa. Las elípticas, en cambio, son más antiguas y presentan poca actividad, como si fueran ciudades cósmicas en calma tras un pasado turbulento. Pero se trata de una progresión evolutiva. Durante décadas, se pensó que las galaxias evolucionaban de elípticas a espirales, siguiendo la secuencia del diagrama. Sin embargo, hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja. La forma de una galaxia puede cambiar por colisiones, fusiones y otros procesos violentos. No es un camino lineal, sino una especie de baile cósmico lleno de sorpresas. A pesar de esto, el diagrama de Hubble sigue siendo una herramienta fundamental que permite a los astrónomos comparar y estudiar galaxias de todo tipo, desde las más cercanas hasta los confines del universo observable. La clasificación de Hubble no solo marcó un antes y un después en la astronomía,
sino que también nos recuerda cuán diverso y dinámico es el universo. Gracias a este sistema, podemos observar una galaxia y con solo mirar su forma, empezar a desentrañar su historia y sus secretos. ¿Quién podría imaginar que un simple diagrama fuera capaz de abrir tantas puertas al conocimiento del cosmos? ¿Sabías que la mayoría de las galaxias del universo no son enormes y espectaculares, sino pequeñas y discretas? Así es. Las galaxias enanas son auténticas protagonistas en la historia cósmica, aunque suelen pasar desapercibidas. ¿Qué hace a una galaxia enana? En términos astronómicos, es simplemente una galaxia mucho más pequeña y menos luminosa que gigantes como la Vía Láctea. Mientras que una galaxia espiral puede contener cientos de miles de millones de estrellas, una galaxia enana puede albergar desde apenas unos pocos millones hasta, en algunos casos, solo unas decenas de millones. Si las galaxias fueran ciudades, las enanas serían pequeños pueblos, repartidos por todo el universo. Pero, ¿por qué los astrónomos consideran tan importantes a estas modestas galaxias? Resulta que las galaxias enanas son como piezas clave en el rompecabezas del universo. Se cree que fueron las primeras en formarse después del Big Bang y que a lo largo de miles de millones de años han servido como bloques de construcción para las galaxias más grandes. Muchas veces son absorbidas o devoradas por galaxias mayores, sumando sus estrellas y materia a estructuras más complejas. De hecho, la Vía Láctea está rodeada por un enjambre de galaxias enanas, como la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, que orbitan como satélites y eventualmente podrían ser consumidas por nuestra propia galaxia. ¿Todas las galaxias enanas son iguales? Para nada. Existen varios tipos, desde las esféricas y compactas hasta las irregulares y caóticas. Algunas son tan tenues que resultan casi invisibles incluso para los telescopios más potentes, lo que ha hecho que aún hoy sigamos descubriendo nuevas galaxias enanas en nuestro vecindario cósmico. Hay ejemplos fascinantes, como la galaxia enana de Sagitario, que está siendo desgarrada lentamente por la gravedad de la Vía Láctea, o las galaxias enanas ultradifusas, que sorprenden por su tamaño grande pero su luz extremadamente débil. Es como si fueran fantasmas galácticos flotando en la oscuridad, desafiando a los astrónomos a encontrarlas. ¿Cuál es el papel de estas galaxias enanas en la evolución del universo? Sin ellas, las galaxias gigantes simplemente no existirían. Están llenas de pistas sobre los primeros tiempos del cosmos y sobre cómo las galaxias crecen y cambian. Además, son laboratorios naturales para estudiar la materia oscura, ya que su comportamiento solo puede explicarse si existe esa misteriosa sustancia. Así, aunque sean pequeñas y poco llamativas, las galaxias enanas son esenciales para comprender la historia y la estructura del universo. En el inmenso escenario cósmico, incluso los actores más diminutos tienen un papel fundamental que desempeñar, que hace que algunas galaxias brillen con una energía que desafía la imaginación, superando la luz de miles de millones de estrellas. La respuesta está en las galaxias activas, auténticas fábricas de energía cósmica. A diferencia de la mayoría de las galaxias, que muestran un brillo estable y relativamente moderado, las galaxias activas poseen núcleos extremadamente luminosos, llamados núcleos galácticos activos. Pero, ¿qué ocurre en el corazón de estas galaxias para desencadenar semejante espectáculo de luz y radiación? El secreto reside en la presencia de un agujero negro supermasivo que devora materia a un ritmo vertiginoso. Cuando el gas, el polvo y hasta estrellas enteras caen hacia este agujero negro, la energía gravitatoria liberada se convierte en radiación que puede ser detectada en casi todo el espectro electromagnético. ¿Puede una galaxia ser tan energética que deslumbre incluso a la suma de sus propias estrellas? Las galaxias activas son la respuesta.
Su núcleo puede superar en luminosidad a toda la galaxia anfitriona, emitiendo rayos X, radiación ultravioleta, luz visible y hasta potentes ondas de radio. Para imaginarlo, basta pensar en una ciudad donde de repente un solo edificio brilla tanto que eclipsa a toda la metrópolis. Este núcleo brillante, conocido como AGN por sus siglas en inglés, varía enormemente en tamaño y potencia, pero siempre tiene en común una voraz actividad en el centro. Una de las grandes preguntas es: ¿por qué no todas las galaxias muestran este comportamiento extremo? No basta con tener un agujero negro supermasivo en el centro. Lo crucial es la cantidad de material disponible para alimentar a este monstruo gravitacional. Cuando grandes cantidades de gas y polvo caen hacia el núcleo, la galaxia entra en su fase activa. Pero cuando el material se agota o es expulsado, la actividad disminuye y el núcleo se apaga, como si alguien bajara el interruptor de una lámpara galáctica. Este ciclo puede repetirse varias veces a lo largo de la vida de una galaxia, dependiendo de las condiciones en su entorno. Las galaxias activas no solo son faros cósmicos, sino también laboratorios naturales para los astrofísicos. ¿Qué pistas nos dan sobre la evolución del universo? Gracias a su potencia, pueden ser observadas a distancias enormes, permitiendo estudiar el cosmos cuando era joven. Además, los potentes chorros de partículas que algunas expulsan a velocidades cercanas a la luz influyen en el entorno intergaláctico, regulando la formación de nuevas estrellas y modelando la evolución de otras galaxias. Sin duda, entender las galaxias activas significa comprender algunos de los procesos más energéticos y extremos del universo. ¿Qué ocurre cuando una galaxia tiene un corazón tan activo que brilla más que el resto de sus estrellas juntas? El resultado es uno de los fenómenos más extremos y misteriosos del universo, el cuásar. Los cuásares, cuyo nombre proviene de Quasi-Stellar Radio Source o fuente de radio casi estelar, son objetos tan lejanos y luminosos que durante mucho tiempo confundieron a los astrónomos. A simple vista, parecen estrellas, pero en realidad son los núcleos hiperluminosos de galaxias distantes, alimentados por agujeros negros supermasivos. ¿Cuánta energía puede liberar un cuásar? Para ponerlo en perspectiva, un solo cuásar puede emitir más luz y energía que todas las estrellas de la galaxia que lo hospeda, juntas. Es como si una luciérnaga brillara más que toda una ciudad iluminada, pero a escala cósmica. Imagina una región más pequeña que nuestro sistema solar, generando la energía de cientos de miles de millones de soles. Esa energía surge cuando el material, como gas y polvo, cae hacia el agujero negro central. Antes de ser devorado, el material se acelera y calienta tanto que libera enormes cantidades de radiación, convirtiendo a los cuásares en auténticos faros cósmicos. ¿Por qué son tan importantes los cuásares para la astronomía? Gracias a su increíble luminosidad, pueden ser observados a distancias que superan los miles de millones de años luz. De hecho, los cuásares nos permiten asomarnos al pasado remoto del universo, ya que la luz que nos llega de ellos fue emitida cuando el cosmos era joven. Analizar esa luz es como recibir una postal del universo primitivo. A través de sus espectros, los científicos pueden estudiar la composición, la temperatura y la evolución del material que los rodea. Pero los cuásares no solo son fuentes de luz, también son motores de cambio galáctico. Sus poderosos vientos y chorros de partículas pueden alterar el gas y las estrellas de la galaxia anfitriona, regulando la formación de nuevas estrellas y dando forma al futuro de la galaxia. ¿Pueden los cuásares apagar el nacimiento de estrellas? En muchos casos, sí. Su energía puede calentar y expulsar el gas necesario para formar nuevas generaciones estelares, transformando por completo la vida de una galaxia.
En resumen, los cuásares son mucho más que simples puntos brillantes en el cielo. Son testigos de la infancia del universo, laboratorios naturales para entender la física extrema y piezas clave para descifrar la evolución de las galaxias. Cada cuásar descubierto es una ventana directa a los primeros capítulos de la historia cósmica, desafiando nuestra imaginación y mostrándonos cuán vibrante, violento y sorprendente puede ser el universo. ¿Qué hace que algunas galaxias sean tan intensamente brillantes en su centro que parecen tener un faro cósmico encendido? Las galaxias Seyfert son la respuesta a este misterio. Se trata de un tipo especial de galaxias activas cuyo núcleo es tan luminoso que puede eclipsar a todo el conjunto de estrellas que la rodean. Pero, ¿de dónde proviene esa energía descomunal? El secreto está escondido en el corazón de estas galaxias. Un agujero negro supermasivo devorando materia a velocidades vertiginosas. Las galaxias Seyfert no solo destacan por su brillo, también presentan espectros únicos, repletos de líneas de emisión tan intensas que delatan la presencia de gases ionizados moviéndose a velocidades increíbles. Es como si el núcleo de la galaxia estuviera rodeado de un torbellino de gas caliente, brillando con colores imposibles de recrear en la Tierra. Existen dos tipos principales de galaxias Seyfert. ¿Por qué esta división? Las Seyfert tipo 1 nos permiten ver directamente el núcleo, mostrando anchos perfiles espectrales, mientras que las tipo 2 están parcialmente ocultas por nubes de polvo y gas, lo que modifica la luz que nos llega. Esta diferencia depende, principalmente, del ángulo desde el que observamos la galaxia, un poco como mirar una linterna desde el frente o de lado. Ahora bien, ¿qué tan comunes son las galaxias Seyfert? Sorprendentemente, se encuentran entre las galaxias activas más frecuentes en el universo cercano. Nuestra vecina, la galaxia Circinus, es un ejemplo perfecto de una Seyfert y está solo a unos 13 millones de años luz de distancia. Las Seyfert son laboratorios naturales para estudiar cómo los agujeros negros influyen en la evolución de las galaxias, ya que su actividad puede desencadenar vientos potentes capaces de barrer grandes cantidades de gas, frenando o estimulando la formación de nuevas estrellas. ¿Qué relevancia tienen las galaxias Seyfert para la astronomía moderna? Son el eslabón intermedio entre las galaxias normales y los cuásares, esos monstruos energéticos del universo lejano. Estudiarlas nos permite entender las etapas de crecimiento y actividad de los agujeros negros supermasivos. Además, nos dan pistas sobre la conexión entre la actividad en el núcleo galáctico y la historia evolutiva de la galaxia que lo rodea. En resumen, las galaxias Seyfert son como laboratorios cósmicos que revelan los procesos más extremos y energéticos que pueden ocurrir en el universo conocido. ¿Qué harías si te dijera que existen galaxias tan poderosas que pueden emitir más energía en ondas de radio que en miles de millones de estrellas juntas? Estas son las radiogalaxias, auténticos faros cósmicos que brillan, no principalmente en luz visible, sino en el misterioso espectro de las ondas de radio. ¿Pero qué hace que una galaxia común se convierta en una radiogalaxia? El secreto está en su corazón. Un agujero negro supermasivo, devorando materia y liberando jets de partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros, al interactuar con el gas y el polvo interestelar, producen intensas emisiones de radio que viajan por el universo. Las radiogalaxias son una de las formas más extremas de galaxias activas. Cuando el material cae hacia el agujero negro central, se calienta a millones de grados. Y parte de esa energía no se queda atrapada, sino que es expulsada en forma de chorros gigantescos. Estos jets pueden extenderse mucho más allá de la propia galaxia, alcanzando distancias de millones de años luz. Para que te hagas una idea, sería como si un grifo en tu casa lanzara agua hasta llegar al otro lado del continente. Estos chorros son tan potentes que llegan a moldear
¿Cómo detectan los astrónomos estas colosales emisiones? Aunque nuestros ojos no pueden ver las ondas de radio, los radiotelescopios son capaces de captar estas señales y revelar estructuras invisibles en el cosmos. Algunas radiogalaxias, como Centaurus A o Cygnus A, muestran lobos gigantescos de emisión a cada lado del núcleo galáctico, una especie de alas cósmicas formadas por la energía expulsada durante millones de años. Estos lobos no solo son impresionantes por su tamaño, sino que también nos ayudan a entender la física extrema cerca de los agujeros negros y la evolución de las galaxias más activas del universo. Pero, ¿por qué algunas galaxias producen estos jets y otras no? Esa es una de las grandes preguntas de la astronomía moderna. Se cree que la clave está en la cantidad de material disponible para alimentar al agujero negro y en la orientación del campo magnético en el centro galáctico. Todo esto convierte a las radiogalaxias en laboratorios naturales, donde los científicos pueden estudiar procesos físicos imposibles de replicar en la Tierra. Así, cada vez que captamos una señal de radio proveniente de una galaxia lejana, estamos recibiendo un mensaje antiguo, una historia escrita en la lengua de la energía y el magnetismo, que nos revela los secretos más extremos del universo. ¿Qué sucede cuando dos galaxias se encuentran en el vasto espacio? Lejos de ser un choque repentino como el de dos autos en una autopista, las fusiones galácticas son danzas cósmicas que pueden durar cientos de millones de años. En este encuentro, la gravedad es la gran coreógrafa. Atrae a las galaxias, distorsiona sus formas y mezcla sus estrellas, gas y polvo en una coreografía que transforma a ambos participantes. Las galaxias no se destruyen en el proceso. En cambio, sus componentes se redistribuyen y pueden dar lugar a una nueva galaxia, a menudo mucho más masiva y con una estructura completamente diferente a las originales. ¿Por qué ocurren estas fusiones? El universo está lejos de ser un espacio vacío y estático. Las galaxias viajan, se agrupan en cúmulos y tarde o temprano sus trayectorias pueden cruzarse. Cuando esto ocurre, la interacción gravitacional entre ellas es tan poderosa que sus estrellas rara vez colisionan directamente, ya que las distancias entre ellas son enormes en comparación con su tamaño. Sin embargo, las nubes de gas y polvo sí pueden chocar, provocando explosiones de formación estelar conocidas como brotes estelares. Es como si, al combinarse dos ciudades, las calles se entrelazaran y los recursos fluyeran, impulsando una etapa de construcción y renovación sin precedentes. ¿Sabías que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene una cita pendiente con la galaxia de Andrómeda? Las simulaciones muestran que en unos 4.000 millones de años ambas se fundirán en una sola, dando origen a una galaxia elíptica gigante, a menudo apodada Lactómeda. Este tipo de evento no es raro en la historia cósmica. De hecho, se cree que muchas galaxias grandes que vemos hoy son el resultado de fusiones pasadas. Las huellas de estas uniones pueden observarse en sus halos estelares, en corrientes de estrellas que rodean los bordes galácticos y en núcleos que contienen rastros de más de una civilización estelar. ¿Qué consecuencias tienen las fusiones galácticas a largo plazo? Además de modificar la forma y el tamaño de las galaxias, estas fusiones pueden encender los núcleos galácticos, alimentando agujeros negros supermasivos y generando fenómenos energéticos como los cuásares. También pueden transformar galaxias espirales en elípticas, cambiando por completo su aspecto y dinámica interna. Así, las fusiones galácticas no solo son encuentros espectaculares, sino motores esenciales en la evolución y diversidad del universo, responsables de esculpir el cosmos tal como lo conocemos hoy. ¿Qué sucede cuando dos galaxias deciden encontrarse en el vasto escenario del universo? Lejos de ser un choque explosivo como el de dos autos en una autopista, una colisión galáctica es un baile cósmico que puede durar cientos de millones de años. Aunque la palabra
colisión sugiere destrucción, en realidad, debido a las enormes distancias entre estrellas, es muy raro que dos estrellas lleguen a chocar directamente. En cambio, lo que ocurre es un impresionante intercambio de fuerzas gravitacionales que distorsionan, retuercen y transforman la estructura de las galaxias involucradas. ¿En qué se distingue una colisión galáctica de una fusión galáctica? La diferencia clave está en el resultado final. Una colisión es el proceso inicial. Dos galaxias se acercan tanto que sus fuerzas gravitacionales comienzan a interactuar intensamente. Se generan mareas gravitacionales, se estiran los brazos espirales y se desencadenan olas de formación estelar. En ocasiones, las galaxias pueden simplemente cruzarse y seguir su camino, aunque profundamente alteradas. Sin embargo, cuando la interacción es tan fuerte que ambas terminan combinándose en una sola entidad, hablamos de una fusión galáctica. Así, toda fusión es precedida por una colisión, pero no todas las colisiones resultan en una fusión definitiva. Existen ejemplos fascinantes de colisiones galácticas en nuestro universo observable. Las galaxias antenas son uno de los casos más estudiados. Dos galaxias que están en medio de una colisión, con espectaculares colas de estrellas y gas que se extienden como si fueran los brazos de un bailarín en pleno giro. Otro ejemplo impactante es la colisión que algún día ocurrirá entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Aunque ambas se encuentran separadas por más de 2 millones de años luz, viajan una hacia la otra a velocidades considerables y, en unos 4.000 millones de años, protagonizarán uno de los eventos más grandiosos del cosmos. ¿Qué efectos tienen estas colisiones en la vida de una galaxia? Lejos de destruirla, suelen desencadenar verdaderas explosiones de nacimiento estelar. El gas y el polvo, comprimidos por la interacción gravitacional, colapsan y forman nuevas estrellas a un ritmo mucho mayor que el habitual. Los núcleos de las galaxias pueden acercarse y activar agujeros negros supermasivos, generando fenómenos energéticos de gran escala. Además, la forma y el tamaño de las galaxias pueden cambiar radicalmente, dando origen a galaxias elípticas, anulares o irregulares. Así, las colisiones galácticas no solo remodelan el aspecto de las galaxias, sino que también impulsan su evolución y diversidad, recordándonos cuán dinámico y creativo puede ser nuestro universo. ¿Qué ocurre en el corazón de una galaxia que la convierte en una de las fuentes de energía más poderosas del universo? En el centro de ciertas galaxias se esconde un fenómeno tan extremo que desafía la imaginación: los núcleos galácticos activos. Estos núcleos son regiones compactas donde la materia cae a velocidades vertiginosas hacia un agujero negro supermasivo, liberando una cantidad de energía que puede eclipsar a toda la galaxia anfitriona. Pero, ¿cómo es posible que una región tan pequeña sea tan brillante? La clave está en la gravedad y la física de los discos de acreción. Cuando el gas y el polvo se arremolinan en espiral hacia el agujero negro central, la fricción y las fuerzas gravitacionales calientan la materia a millones de grados, generando intensas emisiones de luz visible, rayos X y radiación ultravioleta. ¿Son todos los núcleos galácticos iguales? En realidad, no. Existen diferentes tipos de núcleos galácticos activos, dependiendo de cómo se observa su energía y de la cantidad de materia que están devorando. Algunos, como los cuásares, pueden ser tan brillantes que superan en luminosidad a miles de millones de estrellas juntas, mientras que otros, como las galaxias Seyfert, muestran una actividad más moderada, pero igualmente fascinante. Estos núcleos pueden lanzar chorros de partículas a velocidades cercanas a la de la luz, extendiéndose por cientos de miles de años luz y moldeando el entorno galáctico a su alrededor. ¿Por qué son tan importantes estos núcleos? Los núcleos galácticos activos desempeñan un papel crucial
crucial en la evolución de las galaxias. La energía que liberan puede expulsar el gas necesario para la formación de nuevas estrellas, regulando así el crecimiento de la galaxia. Es como si el núcleo central tuviera el poder de encender o apagar el proceso de nacimiento estelar a voluntad. Además, estudiar estos núcleos permite a los astrónomos investigar la física en condiciones extremas, donde las leyes de la gravedad y la relatividad se ponen a prueba. ¿Es posible que nuestra galaxia tenga un núcleo activo? La respuesta es sí, pero en la actualidad la Vía Láctea se encuentra en una fase tranquila. Sin embargo, hay indicios de que en el pasado nuestro agujero negro central, Sagitario A, pudo haber sido mucho más activo. Los núcleos galácticos activos nos demuestran que el universo es un lugar dinámico, donde fuerzas titánicas actúan en escalas inimaginables y donde el corazón de una galaxia puede esconder los secretos más espectaculares del cosmos. ¿Qué se esconde en el corazón de la mayoría de las galaxias? La respuesta es tan fascinante como inquietante. Un agujero negro supermasivo. Estos colosos cósmicos pueden tener masas equivalentes a millones o incluso miles de millones de veces la del Sol, pero se concentran en regiones sorprendentemente pequeñas. Es como si toda una ciudad se comprimiera en el tamaño de una moneda. Pero, ¿cómo sabemos que están allí si no emiten luz y devoran todo lo que se acerca demasiado? La clave está en el movimiento de las estrellas y el gas que los rodean. Giran a velocidades extremas, solo explicables por la presencia de una fuerza gravitatoria descomunal e invisible. ¿De dónde vienen estos gigantes? El origen exacto de los agujeros negros supermasivos sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrofísica. Una hipótesis sugiere que comenzaron como agujeros negros semilla, formados por el colapso de las primeras estrellas masivas del universo, y luego crecieron alimentándose de gas, estrellas e incluso fusionándose con otros agujeros negros. Otra posibilidad es que nacieran directamente de enormes nubes de gas colapsando bajo su propia gravedad, saltándose el paso intermedio de las estrellas. Sin importar cómo se formaron, lo cierto es que se encuentran en el centro de casi todas las galaxias grandes conocidas, incluido el de nuestra propia Vía Láctea, Sagitario A, con una masa de alrededor de 4 millones de veces la del Sol. Pero, ¿por qué son tan importantes estos monstruos cósmicos? Resulta que los agujeros negros supermasivos no solo tragan, sino que también pueden influir profundamente en la evolución de sus galaxias anfitrionas. Cuando consumen materia activamente, liberan enormes cantidades de energía en forma de radiación, chorros de partículas e intensos vientos galácticos. Este proceso puede calentar y expulsar el gas necesario para formar nuevas estrellas, regulando así el crecimiento de la galaxia. De manera sorprendente, la masa del agujero negro supermasivo parece estar relacionada con la masa de la galaxia que lo rodea, como si existiera una conversación invisible entre ambos durante miles de millones de años. ¿Algún día podríamos observar directamente un agujero negro supermasivo? Hasta hace poco, esto parecía imposible. Sin embargo, en el año 2019, la colaboración internacional del Telescopio del Horizonte de Sucesos logró captar la primera imagen de la sombra de uno de estos objetos en el centro de la galaxia M87. Aunque los agujeros negros en sí son invisibles, su presencia se delata por el brillo incandescente del material que los rodea, justo antes de cruzar el umbral sin retorno. Así, los agujeros negros supermasivos, lejos de ser simples devoradores de materia, son piezas clave para entender la arquitectura y la historia de nuestro universo. ¿Cuál fue el origen de las galaxias? Esas colosales ciudades de estrellas que pueblan nuestro universo. La respuesta se encuentra en los primeros momentos tras el Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. En ese entonces, el universo era un mar caliente y denso de partículas, casi uniforme,
pero con pequeñas irregularidades, como diminutas olas en la superficie de un lago. Estas fluctuaciones, por diminutas que fueran, serían las semillas de donde crecerían todas las galaxias que conocemos hoy. Con el paso del tiempo, el universo se enfrió y se expandió. Pero ¿por qué esas pequeñas irregularidades no desaparecieron? La clave está en la gravedad. Allí donde había una pizca más de materia, la gravedad empezó a atraer más y más material, formando nubes cada vez más densas. Imagina el proceso como una bola de nieve rodando por una colina. Cuanto más avanza, más masa acumula y más rápido crece. Así, las primeras protogalaxias comenzaron a formarse a partir de acumulaciones de gas primordial, principalmente hidrógeno y helio. Pero ¿cómo pasamos de simples nubes de gas a estructuras tan complejas y diversas como las galaxias? La explicación está en la colisión y fusión de estas primeras nubes. A medida que el universo evolucionaba, las protogalaxias se acercaban, interactuaban y a menudo se fusionaban, desencadenando intensos brotes de formación estelar. Las estrellas nacían a un ritmo frenético, iluminando la oscuridad cósmica. Las diferencias en la cantidad de materia, la velocidad de rotación y las fusiones determinaron la forma final de cada galaxia. Algunas se convirtieron en elegantes espirales, otras en masivas elípticas, y muchas quedaron como irregulares amalgamas de estrellas. Hoy en día, los astrónomos estudian la formación galáctica, observando galaxias muy distantes, que en realidad nos muestran cómo eran hace miles de millones de años. Además, las simulaciones por computadora permiten recrear este proceso, revelando que la formación de galaxias es un fenómeno dinámico, en el que la materia oscura juega un papel fundamental, actuando como esqueleto invisible que guía el crecimiento galáctico. La formación de galaxias es, en definitiva, un proceso donde el azar, la física y el tiempo se entrelazan para dar forma a la asombrosa diversidad cósmica que observamos en el universo. ¿Cómo puede una galaxia cambiar de forma a lo largo de miles de millones de años? La evolución galáctica es un proceso dinámico y fascinante que transforma lentamente estos colosos cósmicos. Las galaxias nacen, crecen y envejecen, viviendo historias tan largas que desafían la imaginación. En sus primeros momentos, muchas galaxias eran caóticas y compactas, repletas de gas y polvo. Con el paso del tiempo, comenzaron a organizarse, a formar brazos espirales, núcleos definidos y estructuras que hoy nos resultan familiares. Algunas, como las espirales, mantienen su elegante forma durante billones de años, mientras otras, como las elípticas, surgen después de colisiones y fusiones, perdiendo sus rasgos originales. ¿Qué factores determinan el destino de una galaxia? No solo la gravedad juega un papel fundamental, también el entorno es crucial. Galaxias solitarias pueden conservar sus formas espirales durante mucho tiempo, pero aquellas que viven en regiones densamente pobladas, como cúmulos de galaxias, tienen vidas mucho más agitadas. Al interactuar con otras, pueden deformarse, perder gas o fusionarse, dando lugar a nuevas galaxias con características distintas. En cierto sentido, el destino de una galaxia se parece al de una ciudad. Puede expandirse, absorber a sus vecinas o incluso cambiar completamente su aspecto tras una gran transformación. ¿Por qué algunas galaxias dejan de formar estrellas? El ciclo de vida galáctico está marcado por la cantidad de gas disponible. El gas es el combustible para la creación de nuevas estrellas. Cuando una galaxia gasta o expulsa este recurso, su fábrica estelar se apaga y envejece. Este proceso puede acelerarse si una galaxia experimenta una colisión o si un agujero negro supermasivo en su centro expulsa violentamente el gas hacia el espacio exterior. Así, galaxias que alguna vez brillaron intensamente se convierten en lugares tranquilos,
poblados principalmente por estrellas antiguas y poca actividad. Pero la evolución galáctica no es un camino lineal ni predecible. A veces, una galaxia aparentemente tranquila puede reanimarse tras capturar gas de una vecina, encender un nuevo ciclo de formación estelar y cambiar de aspecto por completo. Otras veces, pueden fusionarse varias galaxias, mezclando sus estrellas y materia oscura en una danza que dura cientos de millones de años. Este ciclo interminable de transformación demuestra que las galaxias no son estructuras estáticas, sino actores activos en la gran historia del universo, adaptándose y cambiando, siempre en movimiento, siempre evolucionando. ¿Qué sucede cuando una galaxia no está sola en el vasto universo, sino que cuenta con pequeñas compañeras orbitando a su alrededor? Estas compañeras son conocidas como galaxias satélite. A diferencia de las grandes galaxias principales, las satélites suelen ser mucho más pequeñas y menos masivas, pero su papel es fundamental para comprender la evolución y la estructura de los sistemas galácticos. ¿Por qué existen estas galaxias menores atraídas por la gravedad de una mayor? La respuesta reside en la interacción gravitatoria. Así como la Luna orbita la Tierra, estas galaxias quedan atrapadas en la órbita de una galaxia dominante, formando un sistema complejo y dinámico. La Vía Láctea, por ejemplo, no viaja sola a través del cosmos. A su alrededor se encuentran decenas de galaxias satélite, entre las que destacan las nubes de Magallanes, dos de las más brillantes y visibles desde el hemisferio sur. ¿Sabías que hay al menos 50 galaxias enanas orbitando la Vía Láctea identificadas hasta ahora? Sin embargo, se sospecha que existen muchas más, ocultas por su escaso brillo o por la dificultad de distinguirlas entre las estrellas de nuestra propia galaxia. Estas galaxias satélite pueden variar enormemente en tamaño y luminosidad, desde las relativamente grandes y activas hasta las ultradifusas, apenas perceptibles incluso con telescopios potentes. Más allá de la Vía Láctea, otras galaxias masivas como Andrómeda también poseen su propio séquito de satélites. Andrómeda cuenta con más de 30 galaxias enanas orbitando a su alrededor, y recientes investigaciones sugieren que los sistemas de galaxias satélite pueden seguir patrones de alineación o movimiento compartido, lo que podría revelar pistas sobre cómo se formaron estos sistemas en el universo temprano. Pero, ¿qué destino les espera a estas pequeñas galaxias? Muchas veces, las galaxias satélite son devoradas por sus anfitrionas, en un proceso conocido como canibalismo galáctico. La gravedad termina por desintegrarlas y sus estrellas pasan a formar parte de la galaxia principal, contribuyendo a su crecimiento y diversidad. Las galaxias satélite no solo son testigos de la evolución de sus galaxias madre, sino que también influyen activamente en su historia. Sus interacciones pueden desencadenar brotes de formación estelar, distorsionar los brazos espirales o incluso provocar olas de materia oscura y gas dentro del halo galáctico. Estudiar estos pequeños sistemas nos ayuda a descifrar cómo se ensamblan las galaxias a lo largo de miles de millones de años y cómo la materia oscura, invisible pero dominante, juega un papel crucial en la formación de estructuras cósmicas. Así, las galaxias satélite, aunque diminutas en comparación con sus anfitrionas, resultan ser piezas clave en el gran rompecabezas del universo. ¿Alguna vez te has planteado cómo se organizan las galaxias en el vasto universo? Lejos de estar aisladas, la mayoría de las galaxias forman enormes estructuras llamadas cúmulos de galaxias. Un cúmulo es como una gran ciudad cósmica, donde cientos o incluso miles de galaxias viven juntas, unidas por la fuerza de la gravedad. Pero, ¿qué mantiene cohesionadas a tantas galaxias en un mismo lugar? La respuesta es fascinante. La gravedad colectiva de toda la materia, visible e invisible, que reside en el cúmulo. Estos cúmulos no son simplemente agrupaciones caóticas.
jerarquía y una estructura sorprendente. En el centro suele encontrarse una o varias galaxias gigantes, a menudo rodeadas por galaxias más pequeñas que orbitan alrededor, como satélites cósmicos. Además de galaxias, los cúmulos están bañados en un gas extremadamente caliente que puede alcanzar temperaturas de decenas de millones de grados. Este gas, invisible al ojo humano, brilla intensamente en rayos X y contiene más masa que todas las galaxias del cúmulo combinadas. ¿Por qué es tan importante este gas? Porque nos da pistas sobre la evolución de los cúmulos y sobre la misteriosa materia oscura que los mantiene unidos. Uno de los cúmulos más estudiados es el cúmulo de Virgo, hogar de más de 1000 galaxias y situado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Pero existen cúmulos aún mayores, como el cúmulo de Coma, que contiene miles de galaxias. Estos cúmulos no solo son laboratorios naturales para entender la formación y evolución de las galaxias, sino que también nos permiten investigar la distribución de la materia oscura. Los astrónomos han descubierto que la mayor parte de la masa de un cúmulo no está en las estrellas ni en el gas, sino en una misteriosa sustancia invisible. La materia oscura que actúa como un andamiaje invisible para toda la estructura. ¿Cómo se forman estos colosos cósmicos? Cuando el universo era joven, las pequeñas irregularidades en la distribución de materia permitieron que algunas regiones colapsaran bajo su propia gravedad, atrayendo más y más galaxias hasta formar cúmulos. El proceso continúa hoy en día y las colisiones entre cúmulos pueden liberar cantidades inimaginables de energía, moldeando el cosmos a gran escala. Los cúmulos de galaxias no son solo una curiosidad astronómica, son clave para entender cómo se organiza el universo y cómo evoluciona a lo largo de miles de millones de años. ¿Existe algo más grande que una galaxia o incluso que un cúmulo de galaxias? La respuesta es sí, y se llama supercúmulo de galaxias. Los supercúmulos son las mayores estructuras conocidas del universo que están unidas por la gravedad. Si una galaxia es una ciudad y un cúmulo de galaxias es un país, entonces un supercúmulo sería todo un continente cósmico. Pero, ¿cómo se forman estos colosos y qué papel desempeñan en la arquitectura del cosmos? Un supercúmulo está compuesto por varios cúmulos y grupos de galaxias, conectados en una gigantesca red tridimensional que se extiende a lo largo de cientos de millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, el supercúmulo de Virgo, al que pertenece nuestra Vía Láctea, abarca más de 100 cúmulos y grupos de galaxias. Pero incluso el supercúmulo de Virgo es solo una pequeña parte del inmenso supercúmulo de Laniakea, cuyo nombre significa cielo inmenso en hawaiano. Laniakea tiene un diámetro de más de 500 millones de años luz y contiene alrededor de 100.000 galaxias. ¿Es posible imaginar una estructura tan grande? Si encogiéramos la Vía Láctea al tamaño de una moneda, Laniakea sería una ciudad entera. Pero, ¿cómo se detectan y delimitan estos supercúmulos? Los astrónomos trazan mapas tridimensionales del universo, observando la posición de miles de galaxias y midiendo la velocidad con la que se alejan, gracias al efecto Doppler de la luz. Así, descubren patrones. Las galaxias no están distribuidas al azar, sino que forman filamentos, paredes y vacíos, como si el universo fuese una gigantesca telaraña. Los supercúmulos ocupan los nodos y filamentos de esta red cósmica, donde la materia se agrupa por la acción de la gravedad. ¿Para qué sirve entender los supercúmulos? Estas estructuras son fundamentales para estudiar la historia y evolución del universo. Revelan cómo la materia se ha agrupado desde el Big Bang y muestran el papel de la materia oscura y la energía oscura en la expansión cósmica. Además, la existencia de supercúmulos plantea preguntas fascinantes. ¿Hasta dónde se extiende la red de supercúmulos?
supercúmulos marcan el límite de lo que podemos llamar universo conectado, ya que más allá de sus fronteras, la expansión acelera tanto que nada puede volver a reunirse. En definitiva, los supercúmulos de galaxias son la máxima expresión de la organización cósmica. Son laboratorios naturales donde las leyes de la física se ponen a prueba a escalas colosales y nos recuerdan que, aunque parezca increíble, nuestra galaxia es solo una pequeña pieza dentro de una estructura que desafía la imaginación. ¿Qué otras sorpresas nos deparará el universo cuando sigamos explorando estas vastas arquitecturas celestes? ¿Qué mantiene unida a una galaxia? Si pensamos en la cantidad de estrellas, planetas, gas y polvo que forman estas enormes estructuras, podríamos suponer que la gravedad de toda esa materia visible es suficiente. Sin embargo, cuando los astrónomos midieron la velocidad a la que giran las galaxias, notaron algo sorprendente. Las estrellas en los bordes se mueven demasiado rápido para la cantidad de materia que se puede ver. Si solo existiera la materia visible, esas estrellas saldrían disparadas hacia el espacio, como si en una rueda de bicicleta los radios fueran invisibles pero necesarios para sostenerla. Entonces, ¿qué las mantiene unidas? Aquí entra en juego uno de los mayores misterios del cosmos, la materia oscura. Esta sustancia, invisible a nuestros ojos y a cualquier telescopio, compone la mayor parte de la masa de una galaxia. Pero, ¿cómo sabemos que está ahí si no podemos verla? La pista está en la gravedad. La materia oscura actúa como una especie de pegamento gravitacional invisible, un andamiaje que sostiene a las galaxias y evita que se desintegren. Los astrónomos la detectan observando cómo la luz de objetos lejanos se curva al pasar cerca de una galaxia, un fenómeno llamado lente gravitacional. Es como si una mano invisible deformara el espacio y la luz, delatando su presencia sin mostrarse nunca directamente. ¿Y de qué está hecha la materia oscura? Esa es una de las preguntas más intrigantes de la física actual. Sabemos que no son átomos comunes, ni estrellas ocultas, ni planetas invisibles. Las teorías sugieren que podría estar formada por partículas exóticas que aún no hemos detectado, como los llamados WIMPs o acciones. Sin embargo, a pesar de décadas de experimentos y observaciones, la materia oscura sigue siendo en muchos sentidos un fantasma cósmico. Interactúa con el universo solo a través de la gravedad, pero domina la estructura y evolución de las galaxias. La presencia de materia oscura no solo explica la forma y el movimiento de las galaxias, sino que también ha sido crucial para entender cómo surgieron tras el Big Bang. Sin esta misteriosa sustancia, las galaxias no habrían tenido suficiente gravedad para formarse y mantenerse unidas. De hecho, aproximadamente el 85% de la masa total de todas las galaxias está compuesta por materia oscura. Así, aunque permanecemos a oscuras sobre su verdadera naturaleza, la materia oscura es la columna vertebral del universo, el escenario invisible donde se desarrolla la historia de las galaxias. ¿Qué pasaría si una galaxia tuviera el tamaño de la Vía Láctea, pero con tan pocas estrellas que parecería casi invisible? Así son las galaxias ultradifusas, uno de los descubrimientos más sorprendentes de la astronomía moderna. Estas galaxias tienen un diámetro similar al de las grandes galaxias espirales, pero contienen hasta 100 veces menos estrellas. Es como si tomaras una ciudad del tamaño de Nueva York y la poblaras con apenas unas cuantas casas dispersas. La luz que emiten es tan tenue que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas para los telescopios, ocultas como fantasmas en la vastedad del universo. ¿Por qué existen estas galaxias tan desvanecidas? El misterio es profundo. Los astrónomos creen que su escasez de estrellas podría deberse a que, en algún momento, perdieron su gas, el material esencial para formar nuevas estrellas.
Esto puede ocurrir por la interacción gravitacional con otras galaxias cercanas o por la influencia de cúmulos galácticos que barren el gas y dejan a la galaxia ultradifusa sin posibilidad de renovarse. Sin embargo, algunas de estas galaxias parecen desafiar este patrón, ya que a pesar de su poca masa visible, pueden estar dominadas por enormes cantidades de materia oscura. De hecho, en ciertas galaxias ultradifusas, la materia oscura es tan abundante que actúa como un esqueleto invisible, manteniendo unidas a sus pocas estrellas. ¿Son todas iguales? En realidad, no. Algunas galaxias ultradifusas parecen estar compuestas en su mayoría por materia oscura, mientras que otras, de forma intrigante, presentan una proporción mucho menor de este misterioso componente. Un caso famoso es la galaxia conocida como DF2, que sorprendió a los científicos porque parece carecer casi por completo de materia oscura, algo que desafía las teorías actuales sobre la formación de galaxias. Este hallazgo ha abierto un debate fascinante. ¿Es posible que existan diferentes caminos para la creación de galaxias ultradifusas? ¿O estamos ante un fenómeno que aún no comprendemos del todo? El estudio de estas galaxias es clave para resolver preguntas fundamentales sobre la evolución del universo. Si las galaxias ultradifusas son tan comunes como sugieren las observaciones recientes, podrían representar una parte importante de la población galáctica y ayudar a explicar cómo se distribuye la materia, tanto visible como invisible, en el cosmos. Además, su naturaleza enigmática las convierte en laboratorios ideales para investigar el papel de la materia oscura y los procesos que pueden apagar la formación estelar. En definitiva, las galaxias ultradifusas demuestran que el universo todavía guarda secretos inesperados y que incluso en los rincones más oscuros del espacio hay historias asombrosas esperando a ser descubiertas. ¿Sabías que existen galaxias con forma de anillo? No es ciencia ficción ni una ilusión óptica. Las galaxias anulares son una rareza auténtica en el universo. Pero, ¿cómo puede una galaxia terminar pareciendo una rueda gigante flotando en el cosmos? Estas estructuras, conocidas también como galaxias anillo, desafían el molde tradicional de las espirales y las elípticas, y se convierten en verdaderos laboratorios cósmicos para entender la dinámica galáctica. La explicación más aceptada para la formación de estos anillos galácticos es tan fascinante como inesperada. ¿Qué pasaría si una galaxia pequeña atravesara el centro de una galaxia más grande, casi como una piedra lanzada al agua? Ese impacto cósmico genera ondas de choque que comprimen el gas y el polvo interestelar, desencadenando la formación de un anillo brillante de estrellas jóvenes alrededor de un núcleo central. Es una colisión a escala galáctica que, en vez de destruir, crea una de las formas más espectaculares del universo observable. Un ejemplo emblemático de estas galaxias es la galaxia Hawke, situada a unos 600 millones de años luz de la Tierra. Su anillo, casi perfecto, compuesto por miles de millones de estrellas azules, rodea un núcleo central dorado, como si fuera una joya rodeada por un halo luminoso. Pero la galaxia Hawke no es la única. Otras galaxias anulares, como la Cartwheel o Rueda de Carro, muestran anillos aún más dramáticos, resultado de violentas colisiones recientes. En el caso de la Rueda de Carro, los astrónomos han detectado no solo el anillo principal, sino también estructuras secundarias y un núcleo desplazado, pistas evidentes del caos que sigue a estos encuentros galácticos. ¿Para qué sirven las galaxias anulares en la investigación astronómica? Su peculiar morfología permite a los científicos estudiar la formación estelar bajo condiciones extremas, observar cómo se distribuye la materia oscura en las regiones externas y analizar cómo evolucionan las galaxias después de impactos titánicos. Además, desafían nuestras ideas sobre la estabilidad
y la vida de las galaxias, ya que los anillos pueden durar cientos de millones de años antes de dispersarse o transformarse en nuevas formas. Así, cada galaxia anular es un experimento natural, una instantánea de eventos violentos y transformadores que han moldeado el cosmos desde sus inicios. ¿Qué misterios se esconden en el corazón de muchas galaxias? Cuando los astrónomos comenzaron a observar el universo con mayor detalle, notaron que algunas galaxias presentan una estructura peculiar, una barra luminosa atravesando su centro como si se tratara de una vértebra cósmica que mantiene unidas a sus espirales. Estas son las galaxias con barra central, y curiosamente constituyen cerca de 2/3 de todas las galaxias espirales conocidas. Pero, ¿qué papel juega esta barra? ¿Y por qué aparece en tantas galaxias? La barra central es en esencia una agrupación alargada de estrellas, gas y polvo que cruza el núcleo galáctico. Puede parecer un simple adorno, pero en realidad tiene una función crucial en la dinámica de la galaxia. Las barras actúan como autopistas gravitacionales, canalizando material desde los brazos exteriores hacia el centro. Esta afluencia de gas fresco alimenta la formación de nuevas estrellas cerca del núcleo y en ocasiones incluso despierta la actividad de un agujero negro supermasivo central. Imagínalo como una cinta transportadora galáctica que distribuye recursos hacia el motor principal de la galaxia. ¿Todas las galaxias espirales desarrollan una barra con el tiempo? No necesariamente. La formación de la barra depende de varios factores, como la cantidad de materia oscura, la distribución de masas y la interacción gravitacional con otras galaxias. Se piensa que, con el paso de los eones, muchas espirales tienden a desarrollar estas barras debido a inestabilidades en su disco. Además, la barra puede evolucionar, crecer, acortarse o incluso desaparecer, dependiendo de la historia dinámica de la galaxia. La Vía Láctea, por ejemplo, es una galaxia espiral barrada, y nuestra existencia depende en parte de los procesos que esta barra ha desencadenado a lo largo de millones de años. ¿Qué consecuencias tiene la presencia de una barra central en la vida de una galaxia? Más allá de su contribución a la formación estelar y la alimentación de núcleos activos, la barra puede modificar la forma y el movimiento de los brazos espirales. Puede provocar ondas de densidad que organizan el gas y las estrellas en patrones sorprendentes, como si la barra dirigiera una sinfonía cósmica. Incluso influye en la distribución química del disco galáctico, al mezclar materiales de distintas regiones, enriqueciendo así el entorno donde nacen nuevas estrellas y potencialmente sistemas planetarios. En última instancia, la barra central es una pieza clave en la evolución galáctica, una estructura dinámica que ilustra cómo el universo está en constante transformación y que, a pesar de su aparente simplicidad, encierra algunos de los secretos más fascinantes de la astrofísica moderna. ¿Qué diferencia a una galaxia joven de una galaxia vieja? La respuesta va mucho más allá de la simple edad cronológica. Una galaxia joven es como una ciudad bulliciosa, llena de energía, donde constantemente nacen nuevas estrellas. Sus colores tienden al azul, señal de que hay estrellas calientes, masivas y de corta vida, formándose sin cesar a partir de enormes reservas de gas y polvo cósmico. En cambio, una galaxia vieja se asemeja a una ciudad antigua, donde la actividad ha disminuido. Predominan las estrellas rojizas, mucho más frías y longevas, y la formación estelar es casi inexistente, porque el gas, el combustible para crear nuevas estrellas, ya se ha agotado o dispersado. ¿Existe una frontera clara entre juventud y vejez galáctica? No. El envejecimiento de una galaxia es un proceso gradual, resultado de miles de millones de años de evolución. Las galaxias jóvenes, repletas de hidrógeno y helio, transforman ese material en estrellas de manera explosiva, en ocasiones desatando verdaderos fuegos artificiales
potenciales cósmicos llamados brotes estelares. A medida que las estrellas masivas agotan su vida en supernovas, enriquecen el entorno con elementos más pesados, pero también expulsan parte del gas necesario para seguir creando nuevas generaciones de estrellas. Así, el ritmo de formación estelar comienza a decaer y la galaxia entra en una etapa más tranquila y madura. ¿Significa esto que las galaxias viejas están condenadas a la inactividad? No necesariamente. Algunas pueden experimentar rejuvenecimientos temporales si capturan gas fresco, por ejemplo, tras una fusión o interacción con otra galaxia. Sin embargo, la mayoría de las galaxias viejas muestran poblaciones estelares muy antiguas, con estrellas que tienen más de 10.000 millones de años. En estos casos, lo que domina es una luz rojiza y débil, producto de estrellas longevas y de baja masa, mientras que las zonas de formación estelar han desaparecido casi por completo. ¿Y cómo sabemos la edad de una galaxia? Los astrónomos analizan la composición y el brillo de sus estrellas, así como la cantidad de gas y polvo disponible. Una galaxia joven se delata por su luz azulada y la presencia de nubes de hidrógeno, mientras que una galaxia vieja revela su vejez a través de la abundancia de estrellas rojas y la escasez de regiones de formación estelar. En el fondo, la historia de cada galaxia es una larga batalla entre la creación y el agotamiento de su materia prima. Y aunque todas las galaxias envejecen, el ritmo y el camino que siguen pueden ser tan diversos como el propio universo. ¿Qué papel juegan las galaxias en la gran historia del universo? Para responder, primero hay que entender que las galaxias son mucho más que simples agrupaciones de estrellas. Son los ladrillos fundamentales que han dado forma al cosmos desde sus primeros días. Tras el Big Bang, la materia se fue agrupando por la gravedad, formando las primeras galaxias, que serían el escenario de los procesos que moldearon todo lo que conocemos. Sin galaxias, el universo sería un lugar oscuro y monótono, sin la química necesaria para la vida, ni la complejidad de los elementos pesados. ¿Por qué son tan cruciales las galaxias en la evolución cósmica? Porque en su interior nacen, viven y mueren las estrellas. Estos ciclos estelares son auténticas fábricas de elementos. El hidrógeno se convierte en helio, y en las reacciones nucleares de las estrellas más masivas se forjan metales como el oxígeno, el carbono o el hierro. Cada vez que una estrella explota en supernova, esparce estos materiales por toda la galaxia, enriqueciendo el gas interestelar y permitiendo la formación de nuevas generaciones de estrellas y planetas. Así, las galaxias son los talleres donde se fabrican los ingredientes esenciales para la vida. Es posible que, sin galaxias, la vida no existiera. Todo apunta a que sí. Los planetas, y por tanto la vida, no podrían formarse en un universo donde la materia no se aglutinara en galaxias. Además, la propia evolución de las galaxias, con sus fusiones y colisiones, genera entornos diversos donde pueden surgir sistemas solares muy distintos entre sí. Algunas regiones galácticas son tranquilas y permiten la estabilidad suficiente para que surjan planetas habitables. Otras, más caóticas y energéticas, pueden ser el origen de fenómenos extremos, como estallidos de rayos gamma o lluvias de radiación, que también han influido en la historia de la vida en el universo. Pero, ¿cómo han cambiado las galaxias con el paso del tiempo cósmico? Al principio, las primeras galaxias eran pequeñas y caóticas, formadas por gas primordial y estrellas jóvenes. Con el tiempo, la gravedad las fue juntando, dando lugar a estructuras más grandes y complejas. A través de colisiones y fusiones, las galaxias han crecido y evolucionado, cambiando su forma, su tamaño y su composición. Este proceso ha influido en la distribución de la materia en el universo y en la formación de grandes estructuras como cúmulos y supercúmulos. En síntesis, la historia de las galaxias es la historia misma del universo.
Son los escenarios donde se desarrolla el drama cósmico de la creación, la transformación y la destrucción, y donde, en última instancia, la vida ha encontrado un lugar para florecer. ¿Cuáles son las galaxias más cercanas a la Tierra? ¿Y por qué despiertan tanto interés entre los astrónomos? Aunque nuestra casa está en la Vía Láctea, no estamos solos en este rincón del universo. De hecho, vivimos en un vecindario cósmico lleno de pequeños y grandes acompañantes galácticos. La galaxia más cercana a la nuestra es la llamada Gran Nube de Magallanes, visible desde el hemisferio sur. Se trata de una galaxia enana irregular situada a poco más de 160.000 años luz de distancia. A su lado, la pequeña nube de Magallanes, un poco más lejana, es también uno de nuestros vecinos galácticos predilectos. Estas dos galaxias han sido objeto de fascinación desde la antigüedad y a simple vista parecen manchas nubosas en el cielo nocturno, pero en realidad son auténticas ciudades de estrellas. ¿Y qué hay de la galaxia de Andrómeda, tantas veces protagonista de novelas y películas? Esta galaxia espiral se encuentra a unos 2,5 millones de años luz, lo que, en términos cósmicos, es prácticamente la puerta de al lado. Si la Vía Láctea y Andrómeda fueran dos islas en un océano, la distancia que las separa sería enorme para nosotros, pero en el universo representan apenas un salto. Andrómeda no solo es la galaxia más grande en nuestro entorno inmediato, sino que además se dirige hacia nosotros a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. Se estima que en unos 4.000 millones de años, ambas galaxias colisionarán y darán lugar a una nueva galaxia gigante, un espectáculo que ninguna civilización actual podrá presenciar. Pero no solo Andrómeda y las nubes de Magallanes conforman nuestro círculo cercano. Existen otras galaxias enanas satélite orbitando la Vía Láctea, como la galaxia enana de Sagitario, que se encuentra siendo absorbida poco a poco por nuestra galaxia, o la galaxia enana de Can Mayor, ubicada a unos 25.000 años luz del centro galáctico, lo que la convierte en una de las galaxias más próximas conocidas. Estas pequeñas galaxias son como remolinos de estrellas, gas y materia oscura que poco a poco se integran en la Vía Láctea, dejando huellas de su existencia en forma de corrientes estelares. ¿Para qué estudiar a estas vecinas galácticas? Porque observarlas es como mirar el pasado y el futuro de la Vía Láctea al mismo tiempo. Las interacciones entre galaxias cercanas nos permiten entender procesos fundamentales como la formación de estrellas, la evolución de las galaxias y el papel de la materia oscura. Además, ayudan a los astrónomos a poner a prueba teorías sobre la dinámica cósmica y la estructura a gran escala del universo. En definitiva, las galaxias más cercanas a la Tierra no solo nos acompañan en el espacio, sino que también son piezas clave para entender nuestro lugar en el cosmos. ¿Cómo es posible que sigamos descubriendo galaxias en un universo que lleva más de 13.000 millones de años existiendo? La respuesta está en la inmensidad del cosmos y en los límites de nuestra tecnología. Aunque nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre miles de millones, el universo observable es tan vasto que encontrar nuevas galaxias es como buscar luciérnagas en la niebla desde kilómetros de distancia. Cada avance en nuestros instrumentos nos permite ver más lejos y con mayor detalle, revelando galaxias que antes permanecían ocultas por la oscuridad, la distancia o el polvo cósmico. Pero, ¿cómo se descubren en realidad estas nuevas galaxias? Los telescopios tradicionales, como los ópticos, solo pueden captar la luz visible, pero muchas galaxias son tan tenues o están tan alejadas que su luz tarda miles de millones de años en llegar a nosotros y a veces ni siquiera es visible a simple vista. Por eso, los astrónomos emplean telescopios que detectan otras formas de luz,
incluso las ondas de radio. El telescopio espacial James Webb, por ejemplo, ha revolucionado la búsqueda gracias a su sensibilidad al infrarrojo, permitiendo observar galaxias formadas poco después del Big Bang, tan lejanas y apagadas que antes eran imposibles de detectar. ¿Significa esto que cualquier punto oscuro del cielo puede esconder una galaxia? Sorprendentemente sí. Muchas galaxias nuevas se identifican gracias a análisis computacionales de grandes cantidades de datos. Los astrónomos recurren a inteligencia artificial y algoritmos capaces de buscar patrones en imágenes obtenidas por telescopios. Así, pueden detectar estructuras galácticas que antes pasaban desapercibidas. Es como buscar una aguja en un pajar, pero contando con la ayuda de millones de ojos digitales. Además, los descubrimientos no solo dependen de los profesionales. Proyectos de ciencia ciudadana, donde voluntarios de todo el mundo clasifican imágenes astronómicas, han llevado a hallazgos inesperados y sorprendentes. ¿Existen desafíos en este proceso? Muchos, y no son menores. La distancia extrema, el brillo de las propias estrellas de nuestra galaxia, la presencia de materia oscura y el polvo interestelar dificultan enormemente la tarea. Además, distinguir entre una galaxia y otros objetos celestes, como cúmulos estelares o nebulosas, requiere análisis detallados y confirmaciones con diferentes tipos de instrumentos. Sin embargo, a pesar de estos retos, cada nueva galaxia descubierta es una pieza más del gran rompecabezas cósmico, ayudándonos a comprender mejor la historia y la evolución del universo. En definitiva, el descubrimiento de nuevas galaxias es una aventura que combina tecnología de vanguardia, colaboración internacional y el insaciable deseo humano de explorar lo desconocido. Con cada hallazgo, el universo se revela un poco más, recordándonos cuán inabarcable es y cuántos misterios aún nos quedan por descubrir. ¿Cuántas galaxias más estarán esperando ser vistas por primera vez a través del ojo de un telescopio? ¿Qué destino espera a las galaxias en el vasto tapiz del cosmos? Aunque parecen eternas, las galaxias están en constante transformación y tienen un futuro tan inquietante como fascinante. Los astrónomos han descubierto que muchas galaxias están condenadas a cambiar de forma, fusionarse o incluso desaparecer tal como las conocemos hoy. Pero, ¿por qué sucede esto? Todo comienza con la expansión del universo, que, como un globo que se infla, aleja a las galaxias unas de otras a velocidades crecientes. Sin embargo, la gravedad no se da por vencida fácilmente. En los grupos y cúmulos, la atracción mutua es lo suficientemente fuerte como para que varias galaxias terminen colisionando y fusionándose en una sola entidad mucho más grande. ¿Podría una galaxia como la nuestra desaparecer en una colisión cósmica? La respuesta es sí. Se predice que en unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se encontrarán en un gigantesco choque galáctico. Pero, a diferencia de los choques de autos, la inmensidad de los espacios entre las estrellas hace que la mayoría de ellas no colisionen entre sí. En cambio, ambas galaxias se mezclarán, reorganizando sus estrellas y gas en una nueva galaxia elíptica. Este tipo de fusiones no solo cambian la forma, sino también la historia de las galaxias, disparando nuevas oleadas de formación estelar y alterando la distribución de la materia oscura. ¿Y qué ocurre cuando miramos mucho más allá en el tiempo? El futuro lejano de las galaxias está marcado por la soledad. A medida que la expansión del universo se acelera, impulsada por la misteriosa energía oscura, las galaxias que no formen parte de un mismo grupo o cúmulo acabarán tan alejadas unas de otras que la luz que emitan jamás llegará a sus vecinas. En esa era oscura, cada cúmulo galáctico será como una isla solitaria, rodeada de un océano cósmico vacío. Eventualmente, dentro de cada una de estas islas, las galaxias seguirán
mientras el resto del universo se vuelve inaccesible. La vida de las galaxias tiene un final definitivo. En cierto sentido, sí. Con el paso de billones de años, la formación de nuevas estrellas se frenará a medida que el gas disponible se agote. Las galaxias se irán apagando poco a poco, quedando compuestas principalmente por estrellas viejas, enanas blancas y agujeros negros. Lo que hoy vemos como estructuras vibrantes y llenas de actividad se convertirán en monumentos silenciosos a la historia del cosmos, testigos mudos de la evolución universal. Así, el futuro de las galaxias es una mezcla de ciclos de destrucción y renacimiento, de soledad cósmica y de transformaciones monumentales. Un recordatorio de que incluso los gigantes del universo tienen un destino que cumplir. ¿Por qué las galaxias nos fascinan más allá de su importancia científica? Tal vez porque, desde que los humanos levantaron la vista al cielo, han visto en esas formas difusas algo más que simples agrupaciones de estrellas. Las galaxias han sido fuente de inspiración, misterio y asombro a lo largo de la historia. En la mitología griega, la Vía Láctea era el derrame de leche de la diosa Hera. Un relato que transformó una estructura cósmica en una historia de dioses y emociones humanas. En otras culturas, estos remolinos celestes se han interpretado como ríos celestiales, caminos de espíritus o incluso puertas a otros mundos, demostrando que las galaxias han sido un lienzo para la imaginación colectiva. ¿Qué tienen las galaxias que las convierten en símbolos tan poderosos? Su forma espiral, su inmensidad y su lejanía las han hecho perfectas para representar lo inabarcable, lo desconocido y lo eterno. Los poetas han utilizado la imagen de la galaxia como metáfora de la mente, de los recuerdos dispersos o de los sueños que parecen inalcanzables. En la literatura de ciencia ficción, las galaxias son escenarios donde se desarrollan epopeyas y civilizaciones enteras, desde los clásicos de Isaac Asimov y Arthur C. Clarke hasta la icónica Guerra de las Galaxias, donde la palabra galaxia se convierte en sinónimo de aventura y posibilidades infinitas. ¿Cómo han influido las galaxias en las artes visuales? Los pintores del romanticismo intentaron plasmar la majestuosidad del cielo nocturno, como si quisieran capturar la magnitud de una galaxia en un solo lienzo. En la era contemporánea, artistas como Yayoi Kusama han utilizado patrones inspirados en las galaxias para explorar la sensación de infinito y la conexión entre el ser humano y el cosmos. Incluso en el diseño gráfico y la cultura pop, los remolinos galácticos se han vuelto un motivo recurrente para evocar misterio, modernidad y asombro, como si cada espiral representara un universo de posibilidades creativas. ¿Por qué, incluso en la música, encontramos referencias a las galaxias? Bandas y compositores han utilizado el concepto galáctico para hablar de viajes, soledad o descubrimiento. Desde la música clásica hasta el pop, las galaxias se convierten en metáforas de lo inexplorado y de los anhelos humanos de trascender. Así, la influencia de las galaxias atraviesa fronteras y disciplinas, sirviendo como recordatorio de que, aunque estamos hechos de polvo de estrellas, nuestra imaginación puede viajar mucho más lejos, cruzando océanos de creatividad, inspirados por la vastedad del universo. ¿Qué secretos esconden las galaxias más allá de lo que podemos ver? Los astrónomos llevan décadas explorando el cosmos, pero todavía se enfrentan a grandes enigmas que desafían nuestra comprensión. Por ejemplo, ¿cómo se formaron las primeras galaxias tan rápidamente después del Big Bang? Las observaciones sugieren que en apenas unos cientos de millones de años tras el origen del universo, ya existían galaxias bien formadas, pero los modelos actuales no explican del todo esa velocidad. Es como si el universo hubiera construido rascacielos en tiempo récord, cuando solo esperábamos pequeñas cabañas. Otra de las grandes preguntas gira en torno a la materia oscura.
Sabemos que representa la mayor parte de la masa en las galaxias, pero ¿qué es realmente? No emite luz ni interactúa con la materia ordinaria, salvo por la gravedad. Imagina que ves un carrusel girar mucho más rápido de lo que deberían, permitir sus caballos de madera. Hay algo invisible empujando desde las sombras, y aún no sabemos su verdadera naturaleza. ¿La materia oscura está compuesta por partículas desconocidas? ¿O es una señal de que las leyes de la gravedad necesitan ser revisadas? Los agujeros negros supermasivos también son protagonistas de este misterio galáctico. Casi todas las galaxias tienen uno en su centro, pero ¿cómo lograron crecer tanto en tan poco tiempo? Algunos de estos colosos existían cuando el universo era muy joven, y su formación desafía las ideas actuales sobre la acumulación de masa. Además, ¿qué papel juegan estos gigantes en la evolución de sus galaxias anfitrionas? Hay indicios de que pueden regular la formación de estrellas, pero los mecanismos exactos siguen siendo motivo de debate. Finalmente, la existencia de galaxias ultradifusas plantea un verdadero rompecabezas. Son tan tenues que podrían pasar desapercibidas si no fuera por su tamaño, comparable al de galaxias normales. ¿Por qué hay galaxias tan grandes y sin embargo tan pobres en estrellas? ¿Son reliquias de un universo antiguo o el resultado de procesos extremos como colisiones o interacciones con galaxias vecinas? Cada uno de estos enigmas es una invitación a mirar más allá, a desafiar lo que creemos saber y a recordar que, aunque hemos avanzado mucho, el universo todavía guarda celosamente muchos de sus secretos. ¿Qué hace que el universo sea tan fascinante? Sin duda, la increíble diversidad de galaxias que lo pueblan. Desde espirales majestuosas hasta elusivas galaxias ultradifusas, cada una es una isla cósmica con su propia historia, composición y destino. Si alguien mirara el universo desde fuera, ¿qué pensaría al ver millones de estructuras tan distintas, interactuando como si fueran piezas de un gigantesco rompecabezas cósmico? Las galaxias son mucho más que simples agrupaciones de estrellas. Son los escenarios donde surgen sistemas solares, se forman estrellas y se esconden algunos de los mayores misterios de la física. ¿Pueden unas simples nubes de gas y polvo convertirse en ciudades galácticas con cientos de miles de millones de estrellas? La respuesta es asombrosamente sí. A través de procesos que duran miles de millones de años, la materia se agrupa, colisiona, se transforma y da lugar a estructuras tan complejas como una galaxia espiral, una elíptica o una irregular. Algunas galaxias parecen tranquilas, mientras otras son auténticos laboratorios de energía desatada, con núcleos activos y agujeros negros supermasivos que desafían nuestra comprensión. Y aunque la mayoría de las galaxias parecen solitarias, la realidad es que viven en comunidades, cúmulos y supercúmulos que se entrelazan en una red cósmica como si el universo tejiera su propia telaraña de materia y energía. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el destino final de estas colosales estructuras? Las galaxias no son eternas. Cambian, evolucionan, colisionan y con el paso del tiempo se fusionan en entidades nuevas. La historia del cosmos es, en gran parte, la historia de sus galaxias, de su nacimiento, crecimiento y, en muchos casos, de su desaparición. Sin embargo, cada galaxia deja una huella en la formación de nuevas estrellas, en el reciclaje de elementos y en el propio tejido del espacio-tiempo. En ese sentido, las galaxias son como los capítulos de un libro sin final, donde cada página revela nuevas preguntas y promete descubrimientos aún más sorprendentes. ¿Por qué debería importarnos todo esto? Porque entender las galaxias es acercarse a responder las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Cómo
¿Cómo surgió la materia que nos compone? ¿Qué nos espera en el futuro más remoto? Explorar la diversidad galáctica es un viaje hacia el origen y el destino del universo, pero también hacia nosotros mismos. Y aunque aún quedan muchos enigmas por resolver, una cosa está clara. Las galaxias no solo decoran el cielo nocturno, sino que son las protagonistas de la mayor historia jamás contada, la del cosmos en constante transformación.